Comunicación Social de segundo semestre. Mi nombre es Pamela Murillo Bayona. Jessica Lorena Rojas. Tania Rivera. Lorena Rugeles. Francisco Iván Valle. Y Natalia Reynoso. El tema que vamos a explicar en este video es la Revolución Rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y lo vamos a hacer por medio de unos dibujos, mientras que al mismo tiempo cada uno va a hablar un poco acerca del tema. Introducción. A partir de 1914 se abre el periodo de 30 años de guerra. Las guerras de este siglo fueron las más crueles de la historia. Los muertos era una suma de 10.000 personas. Esto ocurre en la Primera Guerra Mundial. Y se dice que en la Segunda Guerra Mundial era una cantidad de 40.000 personas. Se cree que las guerras surgieron por una cuestión política. Esto transformó el mapa de Europa. Existían también deseos incontrolables al dominar el mundo por parte de algunos que se hacían llamar la raza superior. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado a escala mundial, desarrollado entre 1914 y 1918, originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Inglaterra dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico, y sobre todo políticamente. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. En la Primera Guerra participaron todas las grandes potencias y casi todos los estados europeos. Comenzó como una guerra esencialmente europea en la Triple Alianza: Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las potencias centrales, Alemania, Austria y Hungría. Como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que el poder económico deja de estar en manos de Europa y pasar a Estados Unidos y Japón, que eran los principales acreedores. Gran Bretaña pierde su hegemonía y pasa a compartirla con Estados Unidos, que es el primer productor que nutre a los mercados europeos y ayuda a reconstruirla. El nacionalismo se vuelve agresivo, ve al país vecino como un rival o como un contrario. Para todos los países será muy difícil suplir el déficit de mano de obra especializada. La mujer tiene la posibilidad de obtener su libertad de acción en la sociedad. Se destruyen vías de comunicación, tierras cultivables. Los ejércitos, al retirarse, destruían todo aquello que tuviera algún valor económico, por lo que las tierras quedaban totalmente arrasadas. Gran Bretaña tuvo gran pérdidas en el mar. Alemania no tuvo grandes pérdidas materiales, pero sí perdió territorios como consecuencia de los tratados de paz. Europa quedó pobre de hombres, materias primas y productos alimenticios. Estaban obligados a comprar fuera del continente y solicitar créditos, pero sus posibilidades de pago eran casi nulas. La inflación se hizo crónica. Esto provocó un alza en los precios que justificaba la escasez de productos.
Los únicos que se beneficiaron con la guerra son algunos sectores de la burguesía intermedia. Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945. Los países agresores eran Alemania, Japón e Italia. Todos los partidos de Alemania coincidían en que el Tratado de Versalles era injusto e inaceptable. Japón se había convertido en una considerable fuerza militar, por lo que esto se convertía en potencias del Oriente. La causa inmediata de la Segunda Guerra fue la agresión de las tres potencias por el descontento del Tratado de Versalles. En 1941 hasta 1943, Hitler invade al URSS. Alemania poseía y producía muchos aviones y carros de combate en Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Los ejércitos alemanes fueron contenidos y vinieron obligados para rendirse el Stalingrado, y derrotar a Alemania solo era la cuestión de muchos tiempos que se han surgido ese tiempo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus consecuencias fue el desempleo. La pérdida de salarios. Desigualdades sociales. Y el ascenso de un sector de la burguesía al poder que estaba en contra de la clase obrera y de las altas clases. Revolución Rusa 1917. Esta revolución, que estuvo dirigida casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares. El triunfo de la Revolución Rusa significó la transformación de un estado feudal en una de las naciones más grandes de la tierra. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases: políticas, sociales y económicas. Causas políticas. Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerada como ley. El zar tenía un poder ilimitado. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose así en dos clases sociales: la nobleza, el zar y sus acompañantes. El pueblo estaba conformado entre campesinos y obreros. Causas económicas. El sistema económico impirente se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, entre comillas, nobleza y aristocracia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma más inhumana que existe.
consecuencias. En el plano político, una de ellas fue la concesión de libertades cívicas, la extensión del derecho al voto a todas las clases, es decir, el sufragio universal, la creación de una Duma, Parlamento o Asamblea con poderes legislativos elegida democráticamente. El zar se reservó el control de la Duma a través de un Consejo de Estado, el derecho a voto de los acuerdos que aquella tomase y la facultad de disolverla. Consecuencias en el plano económico y social. La necesidad de modernizar el agro, principal fuente de riqueza de Rusia, llevó al primer ministro Stolypin a una serie de reformas: supresión del mir, al que habían quedado vinculados los campesinos a raíz de su emancipación. Otra de ellas fue el reparto de las tierras comunales, divididas en lotes entre los campesinos sin propiedades. En la práctica, estas reformas fracasaron, debido a que muchos pequeños campesinos vendieron sus tierras a los grandes terratenientes y emigraron a las ciudades. Conclusión de la Revolución Rusa y las dos guerras mundiales. La Revolución Rusa, el absolutismo zarista, fue la causa de los levantamientos populares en Rusia en el año 1917. La crisis se agravó debido a que la derrota del ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial derivaron en huelgas y motines provocadas por los soviets y los bolcheviques, corrientes innovadoras de los grandes pensadores rusos. En las dos guerras mundiales, entre ellos 13 millones de muertos, destrucción de ciudades, fábricas y transporte, pérdida de mercados, sanciones económicas e indemnizaciones aparecen en los países. Pues creo que la Revolución Rusa fue el acontecimiento político, económico y social más importante del siglo XX. La política de Lenin fue buena, ya que quería el fin de la guerra, negociar la paz con las potencias centrales, el poder para los trabajadores, ningún apoyo al gobierno provisional y la aparición de la república. También estuvo bien que los obreros y los soldados se impusieron e hicieran un golpe de estado contra Nicolás II del zar. También en las dos guerras mundiales surgen estados nacionales. Existen rivalidades y conflictos entre diferentes naciones vencedoras. Aparecen diferentes corrientes radicales y movimientos obreros, y también existía el desempleo y movimientos feministas.